¿Sabías que una de las profecías más temidas de la Biblia podría cumplirse en nuestra generación? Hoy, más que nunca, los eventos que están sucediendo a nuestro alrededor parecen coincidir con advertencias que fueron escritas hace miles de años. Soy Susurros del Evangelio y quiero decirte que a lo largo de la historia, muchas de las predicciones bíblicas han encontrado su cumplimiento, pero ahora nos enfrentamos a una profecía en particular que ha causado temor, asombro y muchas preguntas. Lo que estamos viviendo hoy en día, el caos global, la agitación política, el colapso moral, todo parece ser una pieza del rompecabezas profético. ¿Qué significa esto? ¿Estamos realmente al borde del cumplimiento de esta advertencia bíblica? El mundo parece estar al filo de algo trascendental, y lo que viene podría cambiar el curso de la humanidad para siempre. En este vídeo, descubriremos qué dice la Biblia acerca de esta profecía, por qué ha sido tan temida, y lo más importante, qué implica para nosotros. Prepárate, porque las respuestas que encontrarás podrían sorprenderte. La profecía que vamos a explorar hoy proviene de algunos de los pasajes más enigmáticos y poderosos de la Biblia. Se trata de una advertencia que ha sido objeto de debate y temor a lo largo de los siglos. En este vídeo, nos centraremos en una profecía que no solo tiene implicaciones espirituales, sino que también parece resonar con los eventos que estamos presenciando en el mundo actual. Uno de los textos clave que detalla esta profecía se encuentra en el libro de Daniel, donde el profeta habla de una visión aterradora sobre el fin de los tiempos, la llegada de un gobernante mundial, la gran tribulación y la batalla final entre el bien y el mal. Esta visión se complementa con los escritos del Apocalipsis, donde el apóstol Juan describe el surgimiento del anticristo, la marca de la bestia y la destrucción final que precede el regreso de Cristo. En el Evangelio de Mateo 24, 21-22, Jesús advierte de un tiempo de gran angustia que nunca antes ha sido visto, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Este pasaje es uno de los muchos que ha causado temor, ya que describe un futuro sombrío de caos, persecución y sufrimiento, y muchos creen que esos tiempos están más cerca de lo que imaginamos. A lo largo de los siglos, esta profecía ha sido interpretada de diversas maneras, pero lo que es innegable es que sigue siendo motivo de reflexión, especialmente cuando los eventos actuales parecen alinearse con estos antiguos textos. ¿Será este el momento en que la profecía se cumpla? Para entender por qué esta profecía ha generado tanto temor a lo largo de los siglos, debemos profundizar en los eventos que sugiere y en las implicaciones espirituales y físicas que tendría para la humanidad. Esta profecía no es cualquier anuncio, es una advertencia de un cambio radical y catastrófico que, según la Biblia, afectará a todo el mundo. En esencia, se refiere al final de los tiempos, un evento que ha sido objeto de miedo, especulación y preparación para generaciones de creyentes. En los libros proféticos de la Biblia, como Daniel y Apocalipsis, se describe un futuro sombrío en el que fuerzas malignas se apoderan del mundo. En Daniel, se habla de una figura poderosa y opresiva, a menudo interpretada como el anticristo, que engañará a las naciones y establecerá un reino global que buscará destruir todo lo que es santo y justo. Este gobernante no solo controlará a los gobiernos, sino que también impondrá un sistema que obligará a la humanidad a someterse, bajo amenaza de muerte o persecución. Este pasaje provoca temor por la incertidumbre y el caos que generaría tal régimen. El libro del Apocalipsis es quizás el más temido de todos. Juan, el apóstol, escribe sobre una serie de eventos que marcarán el final de los tiempos, guerras devastadoras, hambre, plagas, terremotos y fenómenos cósmicos que sacudirán a la tierra como nunca antes. El surgimiento de la bestia, representada como el poder del anticristo, trae consigo un control absoluto sobre la vida cotidiana, con la infame marca de la bestia, como símbolo de lealtad a su reinado. Aquellos que se nieguen a recibirla serán perseguidos o eliminados. Esto representa una amenaza no solo física, sino también espiritual, ya que se describe como la separación definitiva entre aquellos que eligen seguir a Dios y aquellos que siguen al anticristo. Uno de los aspectos más aterradores de esta profecía es la descripción de la gran tribulación, un periodo de sufrimiento inigualable en la historia humana. Jesús mismo advierte en Mateo 24, 21-22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Esto implica un tiempo de caos sin precedentes, donde los desastres naturales, las plagas y las guerras se intensificarán hasta el punto de casi aniquilar a la humanidad.
Muchos creen que este tiempo de angustia es inevitable, y que estamos cada vez más cerca de vivirlo. El miedo a esta profecía radica en la idea de que ningún rincón del mundo estará a salvo. No habrá lugar donde esconderse o escapar de los juicios que caerán sobre la humanidad. A lo largo de los siglos, los creyentes han temido el cumplimiento de estos eventos, no solo por las catástrofes físicas que implican, sino también por el conflicto espiritual que traerán. La elección entre el bien y el mal se hará más clara, pero al mismo tiempo más difícil de sostener. Para los estudiosos de la Biblia y los líderes religiosos, esta profecía es vista como el clímax de la batalla entre el bien y el mal. Aquellos que se han dedicado a estudiar estos textos ven señales preocupantes en los eventos actuales del mundo: guerras, pandemias, desastres naturales y el aumento de la maldad y la corrupción. Para muchos, estos acontecimientos no son meras coincidencias, sino indicadores de que el fin de los tiempos está cerca, tal como lo advirtió la profecía. A medida que nos adentramos en los tiempos modernos, muchos estudiosos de la Biblia y líderes religiosos están señalando lo que consideran los primeros signos del cumplimiento de la profecía más temida de la Biblia. Estos signos, en su mayoría, están interconectados con los eventos actuales que dominan las noticias y afectan a la humanidad en su conjunto. Veamos algunos de ellos. Guerras y conflictos armados. Uno de los signos más evidentes que se mencionan en la profecía es el aumento de guerras y conflictos a nivel global. En Mateo 24, 6-7, Jesús advierte: oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino. En la actualidad, estamos viendo un resurgimiento de tensiones geopolíticas, conflictos en Oriente Medio, la invasión de Ucrania por Rusia y conflictos en diversas regiones de África y Asia. La proliferación de armas y la inestabilidad en varias naciones generan un clima de miedo y preocupación, alimentando la percepción de que estos eventos son presagios de lo que está por venir. Desastres naturales. Otro signo mencionado en la Biblia es la intensificación de desastres naturales. En Lucas 9-11, se dice: y habrá grandes terremotos, y en diversos lugares hambres y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales del cielo. En las últimas décadas, hemos sido testigos de un aumento en la frecuencia e intensidad de terremotos, huracanes, inundaciones y sequías. Estos eventos climáticos extremos están afectando a millones de personas, creando crisis humanitarias y desplazamientos masivos. Muchos creen que esto no es mera coincidencia, sino una señal de que la creación misma está reaccionando al alejamiento de la humanidad de los valores divinos. Crisis económicas y sociales. El deterioro de la economía global también se interpreta como un signo del fin de los tiempos. La inestabilidad económica, el aumento del desempleo y la pobreza en muchas naciones están llevando a un mayor descontento social y protestas. En Apocalipsis 6, 5-6, se habla de una gran escasez que afectará a la humanidad. Las crisis alimentarias, exacerbadas por la guerra y el cambio climático, están afectando a las poblaciones vulnerables y generando tensiones sociales que pueden dar lugar a un colapso total. Esta incertidumbre económica puede ser vista como una forma en la que se cumplen las profecías sobre el hambre y la desesperación. Aumento de la inmoralidad y la corrupción. Además de los eventos físicos, muchos creen que hay un aumento de la inmoralidad y la corrupción en la sociedad, tal como se menciona en Mateo 12-12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La normalización de conductas que antes eran vistas como inaceptables está erosionando los valores morales. El incremento de la violencia, la desintegración familiar y la aceptación de prácticas que contradicen los principios cristianos son señales que muchos creen que anticipan un tiempo de juicios divinos. Desconexión espiritual. Finalmente, otro signo crucial es la creciente indiferencia hacia la espiritualidad y la fe. Las estadísticas muestran un aumento en el número de personas que se identifican como no religiosas o agnósticas. Esta tendencia hacia el secularismo, junto con la burla abierta de la fe en muchos círculos culturales y académicos, es vista por algunos como una señal de que la humanidad se está alejando de Dios, preparándose para un conflicto espiritual mayor. En 2 Timoteo 3, 1-5, se advierte sobre los tiempos peligrosos que vendrán, caracterizados por la falta de amor, egoísmo y desprecio hacia lo sagrado. Para entender mejor la magnitud de la profecía más temida de la Biblia, es crucial observar cómo otras profecías se han cumplido a lo largo de la historia.
La Biblia está repleta de predicciones que se han realizado de manera impresionante, lo que refuerza la idea de que el mensaje divino es auténtico y que los eventos futuros, incluidos los temidos, también se cumplirán. Veamos algunas de estas profecías cumplidas. La caída de Jerusalén, una de las profecías más impactantes, se encuentra en Mateo 24, 2, donde Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. Este evento se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el mando del general Tito, destruyeron la ciudad y el templo, cumpliendo la advertencia de Jesús y demostrando la exactitud de sus palabras. Esta destrucción marcó un punto crucial en la historia judía y cristiana, llevando a la dispersión del pueblo judío por el mundo. El nacimiento de Cristo. En Isaías 7 y 14, se profetiza que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo, cuyo nombre sería Emmanuel. Este evento se cumple en el Nuevo Testamento, en Mateo 1, 22-23, donde se narra el nacimiento de Jesús. La precisión de esta profecía no solo habla del cumplimiento de las palabras de Isaías, sino también de la naturaleza divina de Jesús como el Mesías esperado. La resurrección de Jesús. Las profecías sobre la resurrección también son significativas. En Salmos 4 y 10, se declara que el cuerpo del santo no verá corrupción. Este pasaje es ampliamente interpretado como una referencia a la resurrección de Cristo, un evento que se consumó en Mateo 28, donde se relata cómo Jesús resucitó al tercer día, validando así la profecía y afirmando su poder sobre la muerte. El renacer de Israel, otra profecía cumplida, se encuentra en Ezequiel 37, 21-22, donde Dios promete reunir a los israelitas de entre las naciones y devolverlos a su tierra. Este renacer se hizo realidad con la creación del Estado de Israel en 1948, un evento que muchos consideran como el cumplimiento de una profecía bíblica significativa. El regreso de los judíos a su tierra ancestral ha sido visto como un signo de los tiempos finales. La caída de Babilonia. En Isaías 13 y Jeremías 50-51, se profetiza la caída de Babilonia, una gran ciudad que simbolizaba la opresión y el pecado. Esta profecía se cumplió en el siglo VI a.C., cuando el imperio babilónico fue conquistado por los persas. La destrucción de Babilonia y su posterior desolación son recordatorios de cómo las profecías bíblicas pueden tener un cumplimiento tangible y temporal. La profecía de Ciro. En Isaías 44, 28 y 45, 1, se menciona a Ciro, el rey persa que permitiría a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir el templo. Esta profecía fue realizada más de 150 años antes de su nacimiento, y se cumplió cuando Ciro, en el 538 a.C., dio el edicto que permitió a los judíos regresar a su tierra, demostrando la intervención divina en la historia. Estas profecías cumplidas en el pasado no solo subrayan la credibilidad de las Escrituras, sino que también crean un contexto poderoso para la profecía más temida de la Biblia que estamos explorando. La precisión y la fidelidad de las profecías anteriores sugieren que el cumplimiento de eventos futuros, aunque temidos, es igualmente posible. A medida que el mundo se enfrenta a cambios y desafíos, recordar estas profecías cumplidas nos invita a prestar atención a lo que está por venir y a prepararnos espiritualmente para los tiempos que se avecinan. La historia demuestra que lo que está profetizado en la palabra de Dios tiene el potencial de hacerse realidad, y la humanidad debe estar atenta a las señales que nos rodean. A lo largo de la historia, los líderes mundiales han tenido un papel fundamental en los grandes eventos que han marcado el destino de la humanidad. En el contexto de las profecías bíblicas, muchos creen que los gobernantes actuales podrían estar contribuyendo, quizás sin saberlo, al cumplimiento de lo que ha sido anunciado desde hace miles de años. Las tensiones entre naciones, los tratados internacionales y las políticas que buscan equilibrar o dominar el poder global parecen encajar cada vez más con los escenarios descritos en las Escrituras. Cuando observamos los conflictos que asolan diferentes regiones, las alianzas que se forjan en los foros internacionales, y los movimientos de poder que desafían la estabilidad mundial, resulta imposible no trazar paralelismos con las advertencias que encontramos en textos como el Apocalipsis. Los pactos políticos que hoy se sellan podrían, en un futuro cercano, desencadenar eventos que reflejen el cumplimiento de estas profecías. Líderes que buscan imponer su autoridad sobre otras naciones, o aquellos que negocian en la sombra para asegurarse el control de los recursos del mundo, pueden estar involuntariamente siguiendo un guión que ya ha sido escrito. Según la Biblia,
habrá un momento en que las naciones del mundo estarán en tal desorden y caos que surgirá una figura central de poder. Algunos ya ven en las decisiones que se toman a diario en los altos niveles de gobierno indicios de la venida de este evento temido por tantos. Los líderes que hoy trazan el curso del futuro, podrían ser piezas claves en el desarrollo de estos tiempos proféticos. Este panorama político internacional es inquietante para quienes ven con ojos de fe lo que sucede a nuestro alrededor. Las luchas de poder entre naciones no solo son guerras por territorios o recursos, sino que podrían estar guiadas por fuerzas más grandes, tal y como las escrituras lo predicen. Lo que hoy parece ser una simple estrategia diplomática, en el trasfondo podría ser un paso más hacia el cumplimiento de una de las profecías más temidas. El avance vertiginoso de la tecnología ha transformado radicalmente la forma en que vivimos, pero también ha despertado inquietudes profundas en torno a su papel en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Herramientas como la inteligencia artificial, el reconocimiento facial y el control masivo de datos están redefiniendo el concepto de privacidad y libertad, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si estas innovaciones tecnológicas podrían ser aliadas o enemigas en un escenario apocalíptico. La Biblia habla de un tiempo en que el poder sobre las personas será absoluto, y en un mundo hiperconectado como el nuestro, es fácil imaginar cómo la tecnología moderna podría facilitar ese control. El seguimiento de cada movimiento, la recopilación de datos personales y la capacidad de manipular la información a escala global son realidades que podrían estar alineadas con las advertencias de los tiempos finales. La inteligencia artificial, en particular, ha generado debates sobre su potencial para reemplazar decisiones humanas y automatizar el control de las masas. Aunque algunos lo ven como un avance que puede mejorar nuestras vidas, otros consideran que esta concentración de poder en sistemas tecnológicos plantea un riesgo profundo para nuestra libertad y autonomía. En un contexto apocalíptico, no es difícil visualizar cómo la tecnología, en manos equivocadas, podría ser utilizada para instaurar un control global. Además, el dominio de la información a través de las redes sociales, los algoritmos y la vigilancia masiva plantea preguntas inquietantes. ¿Es posible que estemos preparando el terreno para un futuro donde el control de cada aspecto de nuestra vida esté en manos de unas pocas élites tecnológicas? ¿Está la tecnología moderna allanando el camino para el cumplimiento de las profecías bíblicas, o simplemente somos testigos de un desarrollo inevitable del progreso humano? Algunos creen que estos avances no son casuales, sino señales de que la profecía está más cerca de cumplirse de lo que imaginamos. La sociedad moderna parece estar más desconectada espiritualmente que nunca. El materialismo, la corrupción y la indiferencia hacia los valores espirituales se han vuelto omnipresentes, y muchos consideran que esta desconexión es una señal clara de los tiempos profetizados en la Biblia. Las Escrituras advierten sobre una época en la que los corazones de las personas se enfriarían, volviéndose más preocupados por las riquezas terrenales y el poder que por su relación con Dios. Lo que estamos presenciando en la actualidad podría estar en línea con estas advertencias. El materialismo ha capturado la atención de las masas, promoviendo la idea de que la felicidad y el éxito solo se pueden medir por las posesiones y el estatus social. Las prioridades de muchas personas se han desplazado de la búsqueda de un propósito espiritual hacia una acumulación insaciable de bienes y riquezas. Esta obsesión por lo material refleja las palabras de la Biblia sobre un mundo que, en los últimos días, buscaría placeres temporales a expensas de la conexión con lo divino. La corrupción en los sistemas de poder, tanto en gobiernos como en instituciones, también resuena con las advertencias bíblicas sobre los últimos días. La justicia y la integridad parecen estar cada vez más desplazadas por el ansia de control y la manipulación de las masas. A medida que las élites mundiales persiguen agendas centradas en el poder y el dinero, la brecha entre los valores espirituales y las prácticas terrenales se ensancha, dejando a muchos preguntándose si realmente estamos presenciando las señales del fin de los tiempos. La indiferencia hacia la fe es quizás uno de los indicadores más claros de la desconexión espiritual de la sociedad actual. Con el crecimiento del secularismo y el escepticismo, millones de personas han abandonado sus creencias, y la religión ha sido relegada, en muchos casos, a un papel marginal. La falta de compromiso espiritual, la pérdida del sentido de comunidad y la creciente desconfianza en las enseñanzas religiosas han dejado a muchos sumidos en la duda y el vacío. Este alejamiento generalizado de la fe, la indiferencia hacia las advertencias bíblicas y la falta de una búsqueda espiritual profunda no son casualidades. Son,
según algunos, el cumplimiento de una antigua profecía que advertía sobre una humanidad desconectada, atrapada en los placeres efímeros y alejándose cada vez más de su Creador. La pregunta que queda es, ¿podremos reconectar con nuestra esencia espiritual antes de que sea demasiado tarde? El aumento alarmante de desastres naturales en las últimas décadas ha hecho que muchos se pregunten si estamos presenciando el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los últimos días. Terremotos devastadores, huracanes cada vez más destructivos, incendios forestales que arrasan continentes enteros y fenómenos climáticos sin precedentes han dejado una huella de destrucción en todo el mundo. Pero, ¿son estos eventos meros accidentes de la naturaleza o forman parte de un plan más grande, una advertencia divina que anuncia el cumplimiento inminente de las profecías apocalípticas? Las escrituras bíblicas han sido claras en su advertencia sobre los tiempos finales. En el Evangelio de Mateo, Jesús habla de un periodo en el que habrá hambres, pestilencias y terremotos en diversos lugares, Mateo 24, 7. Estos eventos no son presentados como simples consecuencias de vivir en un mundo imperfecto, sino como señales específicas que indican que un cambio drástico en la historia de la humanidad está por ocurrir. A medida que el mundo se sumerge en crisis, aquellos que creen en estas profecías ven los desastres naturales como recordatorios claros de que la creación misma está gimiendo, esperando la culminación de los tiempos. Los terremotos son un ejemplo claro de esto. Si bien los terremotos han ocurrido a lo largo de la historia, su frecuencia e intensidad parecen estar aumentando. Grandes ciudades han sido destruidas por sacudidas repentinas, y regiones enteras quedan devastadas en cuestión de minutos. Para muchos estudiosos de la Biblia, estos no son meros eventos aleatorios, sino señales profetizadas que advierten sobre un juicio inminente. La Biblia menciona que los terremotos serán una señal de los tiempos finales, y el hecho de que hayan aumentado en frecuencia y poder se considera un cumplimiento literal de estas advertencias. Los huracanes y tormentas masivas también han dejado su huella en los últimos tiempos. Cada año, las tormentas parecen volverse más intensas y devastadoras, con vientos que alcanzan velocidades récord y océanos que se inundan más allá de lo imaginable. Los profetas bíblicos hablaron de tormentas y desastres climáticos como parte del juicio divino, y algunos ven en estos huracanes una advertencia clara: el mundo está fuera de balance, y la creación misma está clamando por justicia. Los incendios forestales que han arrasado grandes extensiones de tierra son otro factor que muchos creen que está relacionado con las profecías. La furia de estos incendios, que han devastado desde bosques de América del Norte hasta las selvas de Australia, ha sido vista como un presagio de la purificación que los textos bíblicos sugieren que vendrá antes del fin. En las Escrituras, el fuego es a menudo un símbolo de purificación y juicio, y la destrucción de estos incendios parece resonar con esa idea, destruyendo todo a su paso y dejando un rastro de cenizas en su estela. Para aquellos que interpretan estos eventos como advertencias divinas, la creciente frecuencia y severidad de los desastres naturales no es coincidencia. Ven en estos fenómenos un llamado urgente a la humanidad para que despierte, reevalúe su camino y regrese a Dios antes de que sea demasiado tarde. El mundo natural, en su caos, refleja la inquietud de una creación que ha sido olvidada por aquellos a quienes se les encomendó su cuidado. Según esta perspectiva, cada terremoto, huracán e incendio es un recordatorio de que el tiempo de la misericordia es limitado y que el juicio está más cerca de lo que muchos imaginan. Sin embargo, no todos comparten esta visión. Algunos argumentan que estos desastres son simplemente el resultado del cambio climático y el deterioro ambiental causado por la actividad humana, sin un significado espiritual más profundo. Pero incluso este argumento refuerza la idea de que el mundo está en un estado crítico y que las acciones de la humanidad están conduciendo a una catástrofe global. Independientemente de cómo se interpreten, es innegable que los desastres naturales se han intensificado en los últimos años. Y para aquellos que creen en las advertencias bíblicas, estas tragedias son señales claras de que las profecías antiguas están a punto de cumplirse. El cielo y la tierra están enviando un mensaje: el tiempo es corto, y la humanidad debe prepararse para lo que está por venir. El concepto del anticristo ha sido una de las figuras más enigmáticas y aterradoras dentro de la escatología bíblica. Se trata de un personaje profético que, según las Escrituras, emergerá en los últimos días como el máximo opositor de Cristo y de todo lo que representa. La Biblia lo describe no solo como un líder que engañará a las masas, sino como un símbolo de todo aquello que es contrario a los valores divinos.
Su llegada marca un momento crucial en la cronología del Apocalipsis, siendo uno de los últimos signos antes del retorno definitivo de Cristo. El Anticristo es retratado en las Escrituras, especialmente en el libro de Apocalipsis y las epístolas de Juan, como un líder carismático que tendrá la capacidad de seducir a naciones enteras. Su poder no se basará solamente en la fuerza militar o el control económico, sino en la manipulación espiritual y psicológica. La Biblia nos advierte que este personaje será visto como un salvador por muchos, pero en realidad su propósito será destruir y oponerse al plan divino. Este individuo llevará a la humanidad hacia una era de caos y oscuridad, desviándolos del verdadero camino hacia Dios. Lo fascinante y a la vez aterrador es cómo algunas figuras y movimientos actuales parecen alinearse con las características del Anticristo descritas en la Biblia. Vivimos en una era en la que el culto a la personalidad, el poder sin restricciones y la manipulación masiva a través de los medios y la tecnología son comunes. Líderes que prometen soluciones rápidas, pero cuyo enfoque central está en la división y la destrucción de los valores espirituales, pueden fácilmente ser vistos como precursores de lo que la Biblia describe. La tecnología moderna, especialmente la inteligencia artificial y los sistemas de vigilancia masiva, podrían ser herramientas clave en el surgimiento del Anticristo. Las profecías hablan de un control total sobre la humanidad, y los avances tecnológicos ya permiten a ciertos gobiernos y corporaciones influir en la vida diaria de millones de personas. La idea del control total, que se menciona en las Escrituras, parece más posible que nunca. Si bien la tecnología puede ser utilizada para el bien, también puede servir a propósitos oscuros y manipuladores, lo que la alinea con las advertencias bíblicas. Además, movimientos globales que promueven una moralidad que choca con los valores cristianos tradicionales también pueden ser vistos como signos de los tiempos. Estas corrientes de pensamiento, que se alejan del mensaje del amor, el sacrificio y la justicia de Dios, crean un ambiente propicio para que el Anticristo emerja con su promesa de una nueva verdad que desafíe las enseñanzas de Cristo. La Biblia nos advierte que habrá una gran apostasía, una renuncia masiva a la fe, y ya estamos viendo cómo la desconexión espiritual y la desconfianza en las instituciones religiosas están en su punto más alto. El Anticristo no solo es un líder humano, sino un símbolo de todo lo que se opone a Cristo, la corrupción, el engaño, la idolatría del poder y la ambición desmedida. Su llegada será precedida por señales claras, y algunos ya ven en los eventos actuales guerras, crisis económicas, corrupción política, indicios de su inminente aparición. Este papel del Anticristo en la profecía es una advertencia para la humanidad. Nos recuerda que el tiempo para alinearse con los valores de Cristo es ahora, antes de que el engaño y la oscuridad cubran por completo al mundo. Es una llamada a estar vigilantes, a reconocer los tiempos en los que vivimos, y a no ser arrastrados por la corriente de aquellos que promueven valores contrarios a los de Dios. El Anticristo puede ser visto como una figura distante o simbólica, pero su influencia ya está comenzando a sentirse. Las distintas denominaciones cristianas han abordado la profecía del Anticristo y los últimos días de maneras muy variadas. Algunas iglesias han hecho de este tema un foco central de su predicación, mientras que otras lo manejan con mayor cautela o incluso lo tratan con cierto escepticismo. A lo largo de la historia, la interpretación de las profecías bíblicas ha generado una diversidad de posturas que reflejan tanto diferencias teológicas como las preocupaciones sociales y políticas de cada época. En las iglesias evangélicas y pentecostales, por ejemplo, el tema de las profecías apocalípticas es un tema recurrente y de gran interés para los fieles. Estas comunidades suelen predicar activamente sobre los últimos tiempos, destacando la urgencia de estar preparados para el regreso de Cristo. En este contexto, se da mucha importancia a la figura del Anticristo, alertando a las congregaciones sobre cómo los eventos actuales pueden ser señales del inminente cumplimiento de estas profecías. En estas iglesias, el mensaje de advertencia es claro: el tiempo se está acabando, y es necesario estar espiritualmente preparados. Por otro lado, las iglesias más tradicionales, como la Iglesia Católica y algunas denominaciones protestantes históricas, suelen abordar este tema con mayor prudencia. Aunque reconocen la existencia de estas profecías en las Escrituras, tienden a enfocarse más en el aspecto espiritual de estar preparados para el regreso de Cristo, sin necesariamente centrarse en una interpretación literal o inmediata de los eventos apocalípticos. En la Iglesia Católica, por ejemplo,
las profecías sobre el fin de los tiempos son tratadas como una parte del misterio de la fe, y aunque se advierte sobre la importancia de estar en gracia, no se insiste tanto en vincular los eventos actuales con la profecía del Anticristo. Sin embargo, es importante destacar que, en los últimos años, incluso dentro de la Iglesia Católica, ha habido voces que alertan sobre la posibilidad de que ciertas figuras contemporáneas o movimientos políticos podrían estar alineados con las descripciones bíblicas del Anticristo. Algunos teólogos y líderes religiosos han señalado que la creciente secularización del mundo, el materialismo y la pérdida de valores cristianos son signos de los tiempos, aunque no necesariamente se traduzca en una predicación apocalíptica en cada sermón. Algunas denominaciones cristianas, sin embargo, son más escépticas sobre la relevancia inmediata de estas profecías. Estas iglesias podrían tratar el tema de los últimos tiempos como algo simbólico, una representación de las luchas espirituales que la humanidad enfrenta en todas las épocas, en lugar de un evento literal que se aproxima rápidamente. En estas comunidades, las enseñanzas se centran más en vivir una vida cristiana plena en el presente, sin prestar tanta atención a las profecías del Apocalipsis. La divergencia de opiniones entre las distintas iglesias refleja una realidad más amplia en el cristianismo. La interpretación de las escrituras es multifacética y está influenciada por contextos culturales, históricos y teológicos. Para algunos, el mensaje de las profecías bíblicas es claro y urgente, mientras que para otros, estas advertencias se leen con un lente más interpretativo, buscando entender el mensaje espiritual antes que los eventos cronológicos. Este contraste en la predicación y enseñanza acerca del fin de los tiempos puede crear una confusión entre los fieles. Algunos se preguntan si las advertencias son reales o si deben ser tratadas como metáforas para las luchas espirituales cotidianas. Otros, en cambio, buscan activamente respuestas en sus iglesias y líderes religiosos, esperando orientación sobre cómo interpretar los eventos actuales a la luz de las profecías bíblicas. En definitiva, la respuesta de la Iglesia varía según la denominación, pero lo que todas tienen en común es un llamado a la preparación espiritual. Ya sea a través de una interpretación más literal o más simbólica, el mensaje sigue siendo el mismo: el regreso de Cristo es una realidad para los creyentes, y la fe y la vida moral deben estar siempre en sintonía con ese momento trascendental. La gran pregunta que surge al contemplar esta profecía es: ¿estamos realmente preparados para lo que podría suceder? A lo largo de la historia, la humanidad ha sido testigo de eventos que han sacudido los cimientos de la fe y la razón, pero nada podría compararse con el cumplimiento de una profecía bíblica tan poderosa. Si realmente estamos al borde de que se desaten los últimos tiempos, como muchos estudiosos sugieren, debemos preguntarnos seriamente si nuestra vida espiritual está alineada con los valores que nos ayudarían a afrontar lo que está por venir. El mundo moderno, con su avance tecnológico, sus logros científicos y su materialismo rampante, parece haber dejado de lado las cuestiones de fe, buscando soluciones y respuestas en lo tangible, lo inmediato. Sin embargo, si los eventos profetizados en las Escrituras empiezan a manifestarse, no habrá tecnología ni poder humano capaz de detener lo inevitable. Esto plantea una reflexión profunda: ¿ha avanzado tanto la humanidad que ha perdido de vista lo que realmente importa? ¿Estamos tan ocupados persiguiendo el éxito, el control y el confort que hemos descuidado lo esencial, lo espiritual? Es fácil mirar alrededor y ver una sociedad desconectada de la fe, donde el escepticismo y la indiferencia hacia lo divino son la norma. Pero en tiempos de crisis, cuando las señales parecen hacerse más evidentes, las preguntas sobre nuestra relación con Dios se vuelven inevitables. ¿Estamos preparados, en lo más profundo de nuestro ser, para enfrentar el cumplimiento de las profecías bíblicas? ¿O, como muchos temen, hemos perdido nuestra capacidad de reconocer lo espiritual en medio del caos? Este es un momento para detenernos y examinar nuestras vidas. No se trata solo de prepararse para un futuro incierto, sino de reconocer la necesidad de reconectar con los principios que Cristo predicó: amor, compasión, justicia y fe. ¿Estamos viviendo de acuerdo con esos principios o hemos dejado que el mundo moderno dicte nuestras prioridades? Si estas profecías están a punto de cumplirse, la pregunta no es solo si la humanidad está lista, sino si cada uno de nosotros lo está. Es hora de mirar más allá de las noticias y los titulares alarmantes, y enfocarnos en nuestra vida espiritual. ¿Dónde estamos en nuestra relación con Dios? ¿Qué estamos haciendo para fortalecer nuestra fe en medio de tanta incertidumbre? Porque, al final,
Más allá de los gobiernos, la tecnología y los desastres naturales, la verdadera preparación comienza en el corazón de cada uno. Al cerrar este vídeo, el mensaje no podría ser más claro ni más urgente. Esta profecía puede cumplirse en cualquier momento. ¿Estás preparado? El mundo nos está enviando señales, señales que muchos han pasado por alto, pero que tienen profundas implicaciones espirituales y que pueden cambiar el curso de la historia en un instante. La cuestión no es si sucederá, sino cuándo, y cuando llegue ese momento, no habrá vuelta atrás. Este es un llamado a acercarse más a Dios, a reflexionar sobre tu vida espiritual, y a prestar atención a lo que está ocurriendo en el mundo a tu alrededor. No es un simple mensaje de advertencia, es una invitación a examinar el estado de tu corazón, a fortalecer tu fe y a vivir de acuerdo a los principios que Cristo nos dejó. Si este mensaje te ha tocado de alguna manera, si sientes que hay algo más allá de lo que ves, entonces te invito a que tomes un paso más. Suscríbete, da like y comparte este vídeo con aquellos que necesitan escuchar esta verdad. Juntos, podemos estar más atentos, más preparados, y más conscientes de lo que realmente está en juego.